Esdras es un libro donde el nombre de la persona que lo escribe o la persona que lo escribe no aparece sino hasta el capítulo 7. Aparecen estos primeros 6 capítulos donde el pueblo de Israel es despertado por Dios para regresar a Jerusalén, a reconstruir el templo. Y vimos cómo edificar esa casa, el lugar de adoración, representa eso, regresar nuestro corazón a Él. Hemos pasado ya en un par de semanas en este libro y nos dimos cuenta de lo terrible que es alejarte de Dios, adorar a otros dioses, y cómo Dios no lo deja pasar así nada más, sino que disciplinó a su pueblo al alejarse de sus mandamientos, al dejar la palabra, al dejar su ley, ¿no? Pero Dios es fiel. Dios es fiel. Les dijo que durante 70 años iban a estar en un cautiverio, iban a estar cautivos, esclavos, pero que después de 70 años Él los visitaría e iban a regresar a Jerusalén. Y no me imagino eso, no me imagino todo, o no llego a comprender la magnitud de esta situación para el pueblo de Israel, porque es el pueblo de Dios. Es el pueblo que ha visto la mano de Dios, el poder de Dios, sacándolos de Egipto, llevándolos a la tierra prometida. O sea, han visto a Dios. No es que no lo hayan visto, lo han visto actuar en medio de ellos. Han visto el templo lleno de la gloria de Dios, los sacrificios que ahí se realizaban, pero, ¿sabes? Poco a poco se comenzaron a alejar, hasta que Dios mandó profetas a hablarles, diciéndoles que vendría la disciplina de Dios, vendría otro reino a tomar a Jerusalén, y no solamente Jerusalén, sino que iban a destruir el templo, iban a llevarse los utensilios del templo y todo esto, y lo vivieron. Salieron de ahí como esclavos, vieron el templo quemándose, lo vieron en ruinas, ¿no? Y ahora están en Babilonia, y estando en Babilonia pasaron 70 años. Como hemos visto, Daniel oró, Dios despertó el espíritu de Ciro, el rey de Persia. Dios despertó al pueblo para entonces hacerlos regresar, y van de camino de regreso. Y nos quedamos ahí. En Esdras capítulo 1 vimos cómo al final juntaron todo esto, los utensilios de la casa de Dios. Las personas que se quedaron aportaron en especie o económicamente para la reconstrucción del templo, y ahora van camino para allá. Y no sé, me pegó esta última canción, ¿no? En el sentido de que dice ahí, ¿sabes? Es una aventura cruzar por el umbral, ¿no? Que lleva a lo imposible. Porque realmente para este pueblo iban hacia lo imposible: reconstruir una ciudad, reconstruir un templo, regresar allá y no tener una casa, quizás tener un terreno que le pertenecía a tus abuelos, ¿sabes? Pero parecía algo imposible, y a expensas en una ciudad donde no hay muros, ¿no? A expensas de los enemigos, todo es contrario. Pero sabes, cuando Dios está contigo, por más que parezca todo terrible, desgastado, cansado, imposible, cuando Dios está contigo todo puede cambiar. No sucedió así cuando le entregaste tu vida a Cristo. O sea, a lo mejor no sabías que estabas en una situación imposible, ¿verdad? Pero de repente Dios te mostró cómo estabas. Y cuando te mostró cómo estabas, instantáneamente te mostró que Él te amaba, ¿no? Y cuando te reveló que Él te amaba y lo recibiste, ahora Dios está contigo, y lo que parecía imposible, dejar drogas, dejar alcohol, no sé, cualquier situación en la que estuvieras. Droga y alcohol suena como muy eso, ¿no? Así trágico. Pero ¿qué me dices de mentiras, no? O soberbia, o altivez, ¿no? Orgullo, o no sé, o infidelidad, ¿no? Todas esas cosas parecen imposibles de dejar, pero cuando llega Jesús, cuando llega Dios a tu vida, todo cambia. Es posible en Él, por su poder, por lo que Él ha hecho por nosotros. Es algo increíble, ¿no?
El pueblo de Israel así estaba. Prácticamente Jerusalén está en ruinas, el templo está en ruinas, y Dios los despierta y los llama. Y en el capítulo 2 se describen las personas que acudieron a este llamado, respondieron a este llamado y van camino a Jerusalén. Mira lo que dice en Esdras capítulo 2 verso 1 y 2. Después de leerlos me gustaría orar, pedirle a Dios que sea Él el que nos hable. Dice así en Esdras 2:1: estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Reelaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigbai, Rehum y Baana, el número de los varones del pueblo de Israel. Oramos. Señor, gracias por tu palabra, y te pedimos que seas tú hablando nuestras vidas, Señor. Solamente tú conoces el corazón de cada uno de nosotros, Señor, y tú sabes si hay cosas que parecieran a simple vista imposibles en nuestra vida, Señor, cosas que quizás algunos de nosotros hemos querido dejar por años y no hemos podido. Señor, cosas que nos alejan de ti, nos separan completamente de ti, pero ahora tú nos estás llamando a regresar a un avivamiento espiritual en nuestra vida. Señor, yo te ruego que lo que hiciste en tu pueblo en esa época lo hagas en el corazón de cada uno de nosotros. Y si nuestra relación contigo está en ruinas, si nuestro lugar de adoración o la adoración en nuestra vida prácticamente no existe, Señor, tú nos despiertes y tú hagas lo imposible en cada una de nuestras vidas, y que, Señor, tú comiences a reinar en nuestros corazones. Ponemos este tiempo en tus manos y tu palabra, Señor, que sea como dice ser, viva y eficaz en nuestras vidas. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, leímos los primeros 2 versículos de Esdras 2 y prácticamente lo único que nos dice es los nombres de aquellos que vinieron, aquellos hombres principales, ¿no? Y en el versículo 2 aparecen 11 nombres. Algo interesante, Esdras 2 tiene un paralelo en la escritura que es Nehemías capítulo 7. En Nehemías capítulo 7 versículo 5 dice así: entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías. Y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes, y encontré en él escrito así. Lo que está haciendo Nehemías en Nehemías capítulo 7 versículo 5 es encontrar precisamente Esdras capítulo 2. Qué interesante, ¿no? Encontró este libro donde anotaron la genealogía de cada quien, ¿no? Y de qué familia venía cada persona que regresó a Jerusalén. Entonces Nehemías capítulo 7 prácticamente es una copia de Esdras capítulo 2. Lo interesante es que en Esdras capítulo 2 verso 2 aparecen 11 nombres, en Nehemías capítulo 7 verso 7 aparecen 12 nombres, ¿no? Se repiten los mismos nombres, más el nombre de Naamani en el versículo 7 del capítulo 7, ¿no? Entonces eran 12 hombres los que regresaron de Babilonia hacia Jerusalén. Muchos creen que era el representante de cada una de las 12 tribus. Ahí en Esdras capítulo 2 verso 2 vemos nombres de repente que nos resultan familiares. Por ejemplo, Nehemías, ¿no? Pero en realidad este Nehemías de Esdras 2:2, ¿no? No es el mismo que el Nehemías del cual acabo de hacer referencia, ¿no? Porque Nehemías todavía faltan muchos años para que él regrese a Jerusalén, deje Persia y regrese a Jerusalén. También aparece el nombre Mardoqueo, ¿no? Esta es pregunta de trivia bíblica, ¿no? ¿Dónde aparece Mardoqueo? Mardoqueo es aquel que viene en el libro de Esther, el tío de Esther, ¿no? Pero este Mardoqueo no es el Mardoqueo de la historia de Esther, ¿no? Él no regresó a Jerusalén. Pero sí aparecen 2 nombres
que a partir de ahora van a ser muy mencionados. Uno es Zorobabel, es el que está ahí en el versículo 2, el primero que se menciona en la lista. Este va a ser el líder en esta reconstrucción del templo. Y lo vamos a ver mencionar una y otra vez. Se le conoce también como el gobernador de la provincia de Judea, ¿no? Y muchos creen, el mismo Sesbazar del capítulo 1, verso 11, a quienes le entregaron todos los utensilios del templo. Sesbazar y Zorobabel son la misma persona. Se acostumbraba en esa época a tener dos nombres. Uno de ellos era el judío y el otro era el de Babilonia, ¿no? Y también el nombre que aparece aquí es Jesúa. Lo vamos a ir conociendo a través de este estudio. También se le menciona como Josué, es el mismo nombre, Jesúa, Josué. Y este va a servir a un lado de Zorobabel y es aquel que Dios va a usar como sumo sacerdote en la reconstrucción del templo. Cuando ya comiencen los sacrificios, va a ser el primer sumo sacerdote en esta nueva etapa del templo, ¿va? A partir del versículo 3 hasta el versículo 58 hay una buena lista para que escojas cómo ponerle a tu hijo. No, no es cierto. Bueno, si quieres, sí, claro, puede hacerse, ¿verdad? Pero es una lista de nombres, los hijos de tal, los hijos de tal, los hijos de tal. No lo vamos a leer, simplemente vamos a mencionar que estos, desde el versículo 3 al versículo 35, son las familias que venían, que regresaron de allá. Simplemente familias que Dios despertó y que regresaban allá. Hay familias bastante grandes, ¿no? 52 personas, 156 personas, familias bastante grandes. Por lo tanto están hablando quizás de el nombre del abuelo o bisabuelo de esa familia, y todo ese grupo viajó. Pero solamente ponte a pensar, imagínate que tengas una familia de 223. Muévelos de ciudad, muévelos de lugar de residencia y llévalos a un lugar que está en ruinas. Y quizás lo pensaríamos mucho. Por eso creo definitivamente que Dios despertó a estas personas para regresar allá. En el versículo 36 aparecen las familias de los sacerdotes. Ahí lo dice, los sacerdotes, y comienzan los nombres de las familias de estos sacerdotes. ¿Era importante que fueran sacerdotes? Claro. ¿A qué iban? A reconstruir el templo, y se necesitan sacerdotes para ejecutar los sacrificios en el templo. Luego aparecen por ahí en el verso 40 los levitas. Los levitas también eran importantes, pues ayudaban en el servicio en el templo. En el versículo 41 dice los cantores, en el versículo 42 dice los porteros. Se desarrollaban así, como cantantes, como porteros, no porteros de fútbol, sino porteros de puertas, ¿no? Y también enseñaban la palabra de Dios al pueblo, tenían esa tarea. Y ahí aparecen los nombres también de estas familias. En el verso 43 aparecen los sirvientes del templo, y en el verso 55 aparecen los hijos de los siervos de Salomón. Estos dos grupos de personas también en algún momento en la historia de Israel fueron llamados para servir en el templo, y algunos fueron llamados por Salomón, y ahí aparecen estas familias. En el verso 58 dice ahí: todos los sirvientes del templo e hijos de los siervos de Salomón, 392. Y ahí aparece este nombre. Verso 59 dice: estos fueron los que subieron de Tel-Mela, Tel-Harsa, Kerub, Adán e Imer. Estas son ciudades babilónicas, ¿verdad? Estos subieron de ahí. Dice que no pudieron demostrar la casa de sus padres ni su linaje si eran de Israel. ¿Okay? Entonces hay un grupo de personas que viajó que no identificaron de qué familia venían, y el resto de los que acabamos de mencionar sí identificaron de qué familia venían. ¿Cuál es la diferencia? ¿Era importante encontrar tu linaje en los libros y saber de qué familias venías? Claro que sí. Número uno, de esa manera ibas a demostrar que eras de Israel, del pueblo de Israel. Y de esa manera eras heredero de todas las promesas que Dios había hecho al pueblo de Israel. Por lo tanto, tienes derechos a esas promesas que Dios había hecho. No solamente eso, sino que ibas a regresar a una tierra y
esa tierra le pertenecía quizás a tu abuelo o a tus padres, y para que te la entregaran tenías que demostrar que eras hijo de esa familia para poder tomar posesión de la tierra a la que estabas regresando. Tenías que demostrarlo, ¿no? Los sacerdotes aún más era importante que demostraran de qué familia venían, y que venían de una familia de sacerdotes, porque ellos iban a realizar tareas en el templo. Pero hubo un grupo de personas, fíjate en el versículo 61, dice de los hijos de los sacerdotes, ¿no? Y en el versículo 62 dice, estos buscaron su registro de genealogías y no fue hallado, y fueron excluidos del sacerdocio. Ellos dicen, somos de la familia de sacerdotes, pero no encontraron su registro, y entonces no les permitieron servir en el templo. Y esto era una muestra de amor definitivamente, porque si no eras sacerdote y servías en el templo, tu destino era, ¿sabes qué? La muerte, ¿no? Porque no podías servir en ese lugar si Dios no te había llamado a servir en ese lugar. Por lo tanto, era una medida de amor excluirlos del sacerdocio. En Esdras capítulo del versículo 59 al 63, en general son los que no encontraron el registro de esas familias. No los encontraron, no tenían derechos, pero qué maravilla, no se les impidió ir, ¿sabes? O sea, buscaron sus registros, no los encontraron, pero ellos querían regresar a Jerusalén. Y nadie fue de, no, tú no puedes ir, sino que todos los que quisieron regresar, regresaron. Y esto tiene mucho sentido, ¿no? Quizás el día de hoy Dios te está llamando a regresar, pero quizás estás acá y dices, pero yo no soy cristiano, ¿no? Ni mi familia era cristiana, ¿no? Ni mis papás son cristianos. Lo menos que son mis papás son cristianos, ¿no? Podrías decir. Pero ¿qué importa? Dios tiene un lugar para ti. Dios quiere hacerte despertar espiritualmente y darte una nueva historia a ti. La Biblia me dice que Dios quiere darnos una nueva vida en Cristo, no importando si tus papás fueron cristianos o no. Ahí en Esdras capítulo 2 verso 64 me dice esto: toda la congregación unida como un solo hombre era de 42,360. Y aquí está la cifra, 42,360 hombres solamente se contaban. Por lo tanto, más mujeres e hijos podría aumentar de número un poco más. Algunos calculan que los que regresaron eran entre 100,000 y 150,000 personas. Esto es un gran éxodo, es una gran salida, un gran grupo de personas regresando a Jerusalén. Pero no importa cuántos son, ¿te das cuenta que dice ahí? Estaban unidos como un solo hombre. Nada más en este capítulo, quizás pudimos habernoslo saltado, ¿no? Son puros nombres, aquí no hay nada, pero no, hay mucho. Me habla de un grupo de personas muy grande que están unidos con un solo propósito, pero también me habla de liderazgo, porque Dios usa estas dos cosas, unidad y personas que Dios llama para dirigir a ese grupo de personas que están unidos como un solo hombre para llevar a cabo grandes cosas. Y sabes, Pablo hace un llamado hacia la iglesia en varias ocasiones. Acompáñame en el Nuevo Testamento a Filipenses capítulo 2 versículo 2. Pablo llama a la iglesia a lo mismo, a la unidad. Filipenses 2 verso 2 dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Unidad, ¿no? Y esto es algo interesante. ¿Cómo puede haber unidad entre las personas? ¿Qué es lo que se requiere para que haya unidad entre las personas? ¿Que todos sean iguales? No. ¿Que todos vengan de la misma familia? No. ¿Que algunos hayan podido demostrar su genealogía y otros no? ¿O solo los que demostraron su genealogía pueden estar unidos? No. La unidad no se basa en algo externo, sino algo interno. Mira lo que dice en Romanos capítulo 12 verso 16, y que creo que es la clave precisamente de la unidad en el cuerpo de Cristo. En Romanos Filipenses 2, solamente leí el versículo 2. Si tú eres un estudioso de la Biblia, has leído Filipenses capítulo 2, sabrás que la invitación es a tener el mismo sentir que hubo en Cristo, no buscando lo suyo, sino buscando lo de los otros.
no haciendo las cosas por contienda o por vanagloria, sino con humildad, la humildad que encontramos en Jesús. Bueno, en Romanos 12 prácticamente dice lo mismo. En el verso 16 dice, Romanos 12, 16 dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Creo que una de la clave de la unidad tiene que ver con humildad, ¿no? Con humildad. El poder saber que Dios te ha dado un lugar dentro del cuerpo de Cristo y no comportarme con altivez, sino asociándome con los humildes y estando en un mismo sentir. Pero sin duda necesitamos de oración para esto. En Romanos capítulo 15, en el versículo 5 y 6, Pablo llama a Dios, ¿no? En un sentido de oración acerca de esto. Mira lo que dice en Romanos 15, versos 5 y 6. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo, ¿qué dice? Sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Unánimes, un mismo sentir. Y tanto el sentir que vemos que Pablo invita a tener a la iglesia, como el sentir que vemos en este pueblo camino de regreso, tiene todo que ver con glorificar a Dios. Ellos van camino a reconstruir el templo, ¿verdad? ¿Y para qué quieren reconstruir el templo? Sino simplemente para glorificar a Dios en sacrificios, en adoración, para que los pueblos vecinos se den cuenta que hay un Dios y que ese Dios debe de ser glorificado. Y en la iglesia es exactamente lo mismo, ¿sabes? Que Dios nos dé un mismo sentir en Semilla de Mostaza para glorificar a Dios, que nuestras vidas puedan glorificar a Dios, que no haya uno solo que venga a Semilla buscando solamente lo suyo. Y dices, esto está imposible. O sea, sí debe de haber varios que solamente buscan lo suyo. Pero ¿qué tal si pedimos a Dios: Señor, danos espíritu de paciencia, ¿cómo dice aquí? Danos un mismo sentir según Cristo Jesús. Danos unidad para que busquemos lo mismo, glorificar a Dios en nuestra vida con todo lo que hacemos. ¿Por qué no orar y pedirle esto a Dios? Porque lo que parece imposible, ¿no? Dios lo puede hacer posible. O sea, ¿cómo puedes organizar a 150,000 personas? ¿Cómo puedes organizarlos? ¿Y cómo puedes darles un mismo corazón y tenerlos juntos como un solo hombre? Solamente Dios lo puede hacer. Y yo creo que Dios lo puede hacer entre nosotros también. Para terminar este capítulo 2 de Esdras, aparece en el versículo 68 algo muy interesante. Cuando llegan, ¿no? Mira lo que dice en el verso 68. Y algunos de los jefes de casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. Según sus fuerzas dieron al tesorero de la obra 71,000 dracmas de oro, 5,000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales, ¿no? Qué interesante. Los jefes de las casas paternas llegaron y vieron, ¿no? Y qué interesante. La Biblia dice que nosotros no andamos por vista, sino andamos por fe. O sea, imagínate que llegaron todos estos, ¿no? Los jefes de las casas paternas seguramente llegaron antes que todas las familias, iban al frente y llegaron. Son 150,000 personas. Muchos a lo mejor quizás no tuvieron la oportunidad de acercarse hacia allá, pero los jefes sí estaban ahí y lo vieron, ¿no? Y lo vieron. ¿Y qué es lo que vieron? Ruinas. No hay nada que ver. Son puras ruinas. Todo se lo llevaron, todo fue destruido, todo fue quemado. Son ruinas. Y cada uno de ellos, al ver las ruinas, no dijeron: ay, ¿para qué vinimos hasta acá? No tiene ningún caso haber venido hasta acá. Mira cómo está. Pero ninguno reaccionó de esa manera, sino que en vez de agüitarse, por así decirlo, dieron según sus fuerzas. Estaban dispuestos
y pusieron el ejemplo, entre ellos Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Mardoqueo y todos los de que están en esa lista, ¿verdad? Dieron según sus fuerzas y aportaron para la reconstrucción de ese templo. ¿Sabes qué? Creyeron. Y cuando tú crees, ¿qué estás dispuesto a hacer? No solamente eso, ¿qué tanto estás dispuesto a salir de Babilonia para ir a Jerusalén? ¿Qué tanto estás dispuesto a dejar tu vida de pecado, dejar tu vida de indiferencia, dejar tu vida de apatía para regresar a un tiempo de comunión con Dios? ¿Y cuánto estás dispuesto a dar? Y no estoy hablando de dinero, no estoy hablando de efectivo, ¿no? Porque aquí se ve eso, pero sabes, no era nada más eso. Sabes, estoy dispuesto, ¿no?, a involucrar a toda mi familia para regresar acá. Estoy dispuesto a hacerlo. Estoy dispuesto, no sé, a librarme de mis tiempos personales de entretenimiento, ¿no? Estoy dispuesto a dejar a un lado, no sé, las redes sociales. ¿Para qué andar diciéndole a todo mundo para que piense de mí algo, cuando en realidad lo importante es qué es lo que Dios piensa de mí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Cuánto estás dispuesto a dejar? De tal manera que puedas regresar, y aunque tu vida en tu relación con Dios esté en ruinas, créele a Él. Cree que Él puede hacer grandes cosas en tu vida. Nada más necesitas estar dispuesto, y este pueblo estaba dispuesto, y el ejemplo lo pusieron ellos, los jefes de las casas paternas. Si tu familia es un desastre y tú eres el jefe, o sea, tú eres el hombre de esa casa, pon el ejemplo, y pon el ejemplo, y que tus hijos, tus hijas puedan ver lo que Dios puede hacer en tu vida, y cuánto estás dispuesto a regresar a la comunión con Dios. Qué maravilla que hay tantas cosas en este capítulo 2, ¿verdad que sí? Esdras capítulo 3. Mira cómo aquí está el inicio de la adoración y el inicio de la reconstrucción. Ahí en el capítulo 3, versículo 1 se lee de esta manera: cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Aquí está el inicio de la adoración. Lo primero que se ve cuando leemos este pasaje es obediencia. Eso es lo que vemos, obediencia. En dos ocasiones aparece como está escrito, como está escrito. Aparecen en estos versículos. En el verso 2 y en el verso 4 aparece esta frase, como está escrito. Y comienza el capítulo 3 ubicándome en un tiempo, el séptimo mes. Y Dios estableció el séptimo mes como un mes muy importante en la vida religiosa de su pueblo, en la relación que tenía con su pueblo. Es en este mes, en el día 10º, el día de la expiación. Era muy importante, era un día, es el Yom Kippur que le llama el judío, y es el día más importante del año para el pueblo de Israel, porque ese día sucedía algo muy, muy importante. Acompáñame a Levítico capítulo 16 para rápidamente ver
por qué es tan importante este mes. Levítico 16, verso 29 al 31. Dice ahí: y esto tendréis por estatuto perpetuo: en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Era un mes importante porque sucedía el día de la expiación. ¿Qué sucedía el día de la expiación? Lo acabo de leer. Serán limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Era el día en que se ponían a cuentas con Dios. O sea, simplemente leer: serán limpios de todos vuestros pecados. Serán limpios de todos vuestros pecados. Ponte a pensar en la historia en la que estamos. El pueblo de Dios, el reino de Judá, había sido tomado por Nabucodonosor. ¿Por qué? Por el pecado de este pueblo. O sea, el pecado los tenía en esa ruina. Era el pecado. No solo eso, sino que Daniel, ¿te acuerdas que ora después de estos 70 años? ¿Y qué hace cuando ora? Pide perdón por los pecados de su pueblo. Daniel oró por esos pecados, ¿no? Y el pueblo tenía esa consecuencia por su pecado, y ahora era el momento de celebrar el día de expiación, donde serían limpios de todo pecado. A través de ese día de la expiación, un animal tomaba el lugar del pueblo. La sangre de ese animal, un animal limpio, podía cubrir la tapa del arca, el propiciatorio, con el fin de cubrir ese pecado y hacer limpio a todo el pueblo. Imagínate, sabes, esto es algo importante. El pueblo estaba regresando, digámoslo así, con el pie derecho. Con el pie derecho. ¿Cómo? Arreglando el asunto del pecado entre ellos y Dios. No solamente eso sucedía en ese mes también sucedía la fiesta de las trompetas, o el final de la cosecha, y también la fiesta de los tabernáculos en ese mismo mes. Entonces pasaron unos cuantos meses en que los que vinieron de allá se establecieron, y llegando el séptimo mes se juntaron como un solo hombre, una vez más, con unidad, unánimes. La segunda vez que lo vemos, venían desde allá como un solo hombre, llegaron a este lugar para ponerse a cuentas con Dios como un solo hombre ahora en Jerusalén. Y lo que vemos es eso, obediencia, ¿no? Jesúa toma el lugar del sumo sacerdote, el primero sumo sacerdote después de este regreso, y Zorobabel dice que juntos edificaron el altar para ofrecer holocausto. Y dice ahí: como está escrito en la ley de Moisés. Como está escrito. ¿Saben lo que están haciendo? Están haciendo lo más importante primero. Quizás es lo único que pueden hacer. ¿Por qué? Porque no hay templo. En los mismos versículos leímos que aún no se había echado los cimientos del templo, pero estaban haciendo lo más importante. La adoración es más importante que la casa de adoración. O sea, el hecho tiene más que ver con el lugar donde se lleva a cabo, ¿sabes? Y eso es importante entenderlo en mi vida. Muchas veces pienso: no puedo adorar a Dios hasta que no arregle mi vida, ¿no? Y ¿cuánto tiempo te has pasado arreglando tu vida? O intentando arreglar tu vida. Lo que Dios quiere es que vengas a adorarle, ¿no? ¿Y qué es lo primero que hacen? Arreglar su asunto del pecado. Su prioridad es el holocausto, el sacrificio, el altar, porque es ahí donde van a solucionar su problema del pecado. No solamente eso, la palabra holocausto se repite varias veces y tiene que ver con un sacrificio donde se quemaba todo, donde todo el animal era quemado delante de Dios en una especie de dedicación de la persona que lo quemaba o que lo traía como sacrificio. En una representación de decirle a Dios: toda mi vida es tuya, soy tuyo.
Y entonces dice que Zorobabel y Jesúa colocaron el altar en la base, o sea, en el mismo lugar donde estaba anteriormente. Pero dice algo muy interesante, dice ahí, porque tuvieron miedo. Porque tuvieron miedo, dice en esta porción, de los pueblos de las tierras. Posibilidades de esto, muchos debaten en qué quiere decir esto. Algunos dicen que en este mismo lugar había altares a otros dioses. Y entonces el hecho de quitar esto, ¿no?, provocaba miedo en el pueblo, ya que estaban quitando a un dios, ¿no?, de la gente que vivía en ese lugar, que había habitado este lugar. Lo estaban quitando para poner este altar a Jehová, su Dios, y eso provocaba miedo, ¿no? Pero también digo, ya había gente viviendo y habitando estos lugares, ¿no?, que no precisamente eran judíos, y debe de provocar miedo llegar y decir: este es mi Dios, tomar un compromiso como tal y decir: a este Dios vamos a adorar en este lugar, ¿no? Pero sabes, no hacen primero un muro alrededor, sino primero que hacen es adorar a Dios, y ese es el lugar seguro. Adorar a Dios, rendir tu vida a Él, como lo hicieron ellos, ¿no? Venir y arreglar el asunto del pecado, venir y decir: Señor, tú eres mi Dios, tú pagaste el precio de mis pecados en la cruz. Venir y decirle a Dios: mi vida entera es tuya, no me voy a reservar nada, todo se quema en el altar, es tuya. Hacer esas dos cosas puede ponerte en un lugar de vulnerabilidad, en un lugar en el que te sientes muy pequeño, donde te tienes que humillar, reconociendo quién es Dios, resolviendo tu problema y diciéndole a Dios: no quiero nada de mí, quiero que todo sea tuyo. Y te pone en un lugar vulnerable, porque solamente estás enfocado en Dios, y quizás sientas que ya no estás poniendo la mirada en el enemigo que te quiere atacar, ¿no? Pero sabes, mientras tus ojos están en Dios, Dios se encarga de todo lo demás. El mejor lugar donde puedes estar es en el centro de la voluntad de Dios, en comunión con Dios, no importando todo lo que esté alrededor, mientras estés bien con Dios. La Biblia me lo dice así: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo y Dios somos mayoría. Mi comunión con Dios, ¿no?, el estar con Dios me va a librar de las situaciones que están a mi alrededor. Y así lo están viendo ellos. No solamente eso, celebraron la fiesta de los tabernáculos, que tenía que ver con las personas viviendo en tiendas, ¿no?, y recordando la provisión y el cuidado de Dios en el desierto. En el desierto el pueblo de Israel estaba vulnerable, completamente vulnerable. El desierto no es un buen lugar para esconderte, en ese sentido de cuidarte de los enemigos alrededor. Estás vulnerable, pero Dios estaba ahí. Y es el mejor lugar en el que puedes estar. El pueblo se comenzó a celebrar una fiesta que muchos de ellos quizás en su vida habían celebrado, ¿no? La fiesta de los tabernáculos. También siguiendo la instrucción de la palabra de Dios, recordando la fidelidad de Dios en el desierto. Y no solamente esa fiesta, sino otras fiestas más. Y aún no se había puesto los cimientos. ¿Qué hay para mí aquí? Bueno, ya hemos dicho un par de cosas, pero el primer paso para regresar, después de decir: estoy dispuesto a dejar mi pecado, estoy dispuesto a dejar Babilonia y regresar a la comunión con Dios, lo primero que tengo que hacer es arrepentirme y confesar mis pecados. Eso es lo que tengo que hacer. Jesús murió por mis pecados una vez y para siempre. Él lo hizo. Este pueblo tenía que hacer sacrificios continuamente, pero el sacrificio perfecto se realizó en esa cruz, cuando Jesús dijo: consumado es, pagado por completo, se termina la deuda. Ahí comenzó nuestra relación con Él, y tenemos que regresar a ese lugar. Si tú no has resuelto ese problema con el Señor, resuélvelo. ¿Cómo? Viniendo a Él. Mira lo que dice en Hebreos capítulo 10, en el versículo 11, en este tema de cómo Jesús pagó nuestros pecados una vez y para siempre. En el verso 11 del capítulo 10 de Hebreos dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre
un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre ¿a quiénes? Dice, a los santificados. Esa es la realidad del sacrificio de Jesús. Dios no te está llamando a venir a hacer un sacrificio por tu pecado. Ese sacrificio ya se realizó en la cruz del Calvario. Lo que tienes que hacer es reconocerlo. Reconocer, soy un pecador y tú, Jesús, pagaste mis pecados en la cruz del Calvario. Y quizás no estás acá y por algo te alejaste, ¿no? ¿Y qué tengo que hacer? La Biblia me dice, si alguno ha pecado, ¿no? Abogado tiene para con Dios a Jesucristo el justo. Tenemos un abogado en Cristo. Él ya murió por mis pecados y puedo venir a Él. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sabes? Reconoce el por qué te alejaste de Dios. Quizás tenga que ver con tu orgullo, quizás tenga que ver con altivez. Reconócelo y dilo y confiésalo delante de Él. Dile, Señor, me alejé por esto, me alejé por hacer esto. Y cree que Él es fiel y justo para perdonar tus pecados. Él ya pagó tus pecados y no hay necesidad de otro sacrificio más. Ahí mismo en Hebreos 10:18 dice, donde hay remisión de estos, de pecados, no hay más ofrenda por el pecado. No trates de venir con Dios y decirle, entonces, ¿qué tengo que hacer? No. Entonces, a partir de ahora voy a venir todos los miércoles. Sí, voy a venir todos los miércoles, ¿no? Y con eso ya Dios me vas a perdonar. No, el perdón de pecados es tuyo por la sangre de Jesucristo. Él ya lo hizo por ti, pero lo tienes que reconocer. Confiesa tus pecados. Pero lo siguiente es lo que este pueblo también hizo. Entrégale por completo tu vida a Él. Dedícale tu vida a Él. La Biblia me dice en Romanos, en el capítulo 7, si no me equivoco, que los miembros que utilizábamos para la injusticia, para la impiedad, para la iniquidad, ahora los presentemos delante de Dios para Él mismo, para hacer su voluntad. Entonces tengo que hacer lo que en Romanos 12, 1 y 2 me lo dice. Dice, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis tu cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, es vuestro culto racional. Dice, no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento, para que puedas comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12, 1 y 2. Mi cuerpo, presentarlo delante de Él como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Venir a Dios y decirle, Señor, soy tuyo, te pertenezco. O sea, mientras no reconocía que era tuyo, Señor, me fui a hacer lo que yo quise hacer. Y tú me has llamado el día de hoy a venir a ti. Confieso mis pecados, pero ahora me dedico a ti. Soy tuyo, soy tuyo. Este sacrificio tiene que ver con eso, con quemarlo todo, que en renovar mi mente tiene que ver con adoración. Ahí dice en Romanos 12:1, es vuestro culto racional. En otras versiones dice así es como se debe adorar. En otra versión, NTV, dice, esa es la verdadera forma de adorarlo. En otra más dice, esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. Claro, venir y presentarme delante de Él y decirle, soy tuyo, todo soy tuyo. Dice, esa ofrenda que es su vida debe estar dedicada solamente a Dios para poder ser agradable. Venir y decirle, Señor, soy todo tuyo, mi cuerpo es tuyo, todo lo que soy es tuyo. Y lo maravilloso es que Él va a renovar tu mente para que entiendas cuál es la voluntad de Dios. No solamente entiendas cuál es su voluntad, sino que puedas ver que su voluntad es agradable, ¿no? Es buena, es agradable y es perfecta. El pueblo de Dios obedeció. ¿Sabes? Obedece. Ven a Él. Confiesa tus pecados y dedica tu vida a Él. Comienza a vivir una comunión con Dios de nuevo a través de esto, a través de su sacrificio.
y a través de presentar tu cuerpo como un sacrificio vivo. Y lo que Dios te diga, créele. Por más imposible que sea, si Dios te dice confía, ¿qué tienes que hacer? Confiar. Si Dios te dice espera, ¿qué tienes que hacer? Esperar. Si Dios te dice descansa, o si te dice haz morir lo que está mal en tu vida, hazlo morir. Si Dios te dice pide perdón, ¿qué tienes que hacer? Pedir perdón. Créele, obedece, así como este pueblo obedeció. Si Dios te dice perdona, entonces perdona. Si Dios te dice deja eso, pues déjalo y obedece. Ven a Él confesando tus pecados y rindiendo toda tu vida a Él. Terminemos con esto. En el verso 8 aparece el inicio de la reconstrucción. Dice, en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo comenzaron Zorobabel hijo de Salatiel, Jesúa hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre. Otra vez, ¿ves? Como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, este es el momento en que comenzaron a poner los cimientos del templo. Dice, y cuando lo hicieron, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Verso 11. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Dios, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Aquí está la escena. Estaban echando los cimientos en el segundo año de la venida, en el mes segundo. Y es interesante, porque cuando Salomón construyó el templo, fue precisamente en este segundo mes del año. Y eso me hace ver una cosa: este pueblo está pegado a la palabra. Está pegado a la palabra. Conoce cuáles son las fiestas, cómo lo tenían que hacer día tras día, y lo hacían conforme está escrito. Y ahora que están reconstruyendo el templo, lo hacen precisamente en el mes en que Salomón comenzó a reconstruir el templo. Este pueblo está leyendo la escritura, está estudiando la palabra continuamente. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Al venir a Cristo tengo que venir a la palabra. Y estaban una vez más como un solo hombre reconstruyendo. Algunos no sabían usar la cuchara, ¿sabes? O sea, algunos no sabían usar la cuchara, ¿no? Algunos no estaban llamados para usar la cuchara. Algunos eran sacerdotes, otros eran levitas. Pues ahí estaban también. Ahora sí que echando bola, ¿no? Y están reconstruyendo y ellos están cantando. Esto es una escena hermosa en que el pueblo está como un solo hombre, unos echando el cimiento, los demás cantando al Señor, todos enfocados en lo que tenían que estar enfocados. ¿En qué? En alabar a Dios, alabando a Dios. Los sacerdotes vestidos con sus ropas, los levitas con címbalos, ¿no? Y cantaban y alababan a Dios y decían esto: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Wow, Él es bueno, Él es bueno. ¿Te imaginas la escena? La escena después de 70 años de cautividad. Perdón por recordarlo de nuevo, pero el pecado los llevó a la ruina. Y ahí están de nuevo. Ya el altar está activo con holocaustos, pero apenas están echando los cimientos. Y es un momento de gran júbilo y alegría. Todos están cantando y no hay otra mejor frase que decir: tú eres bueno, Dios. Tú eres bueno. O sea, esto no podría ser posible si tú no eres bueno. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Por tu misericordia estamos de regreso en este mismo lugar, en este mismo sitio, poniendo los cimientos para tu templo. Imagínate el momento. Por su misericordia, no por sus méritos. O sea, me imagino a estas personas llenas de lágrimas en los ojos y tratando de cantar, y algunos sollozando de alegría, ¿no?
viendo la obra de Dios realizándose. Es increíble, es un momento maravilloso. Es increíble. O sea, muchos de ellos no habían visto eso, pero están cantando lo mismo que en siglos antes habían cantado. Cuando David trajo el arca de Dios al tabernáculo en Jerusalén, cantaban exactamente lo mismo, porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. En Primera de Crónicas 16 está esta historia. Cuando llevó el arca al templo ya reconstruido, en Segunda de Crónicas capítulo 5 cantaban lo mismo, porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Segunda de Crónicas capítulo 5. Cuando Salomón dedicó el templo, en Segunda de Crónicas capítulo 7, lo mismo cantaban: tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Eran personas que estaban pegadas a la palabra. ¿Qué cantaremos? ¿Qué canción escogemos, ¿no? Para este servicio, ¿no? Y es así de: ¿qué canción será? ¿Qué canción será? A ver, bueno, ya se reconstruyó, ya construyeron el templo una vez, ¿sí? Ok, entonces van a la palabra y encuentran esto. Y me los imagino encontrando estos cantos que decían cuando dedicaron el templo de Salomón. Y es así como: no hay otra canción que deberíamos de cantar ese día, porque Él es bueno, para siempre es su misericordia. Déjame decirlo así: este debe de ser nuestro canto cuando regresamos a Él en arrepentimiento, cuando venimos confesando nuestro pecado, cuando venimos dedicando nuestra vida entera a Él, cuando venimos en adoración. Esta es nuestra canción: tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. No puedo creer, Señor, que una vez más me recibas en tu presencia, a pesar de lo que he hecho, de lo que cómo me he comportado, las decisiones que he tomado, a pesar de vivir mi vida a mi antojo. Una vez más estoy delante de ti. No puedo decir otra cosa: Señor, tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. ¿Sabes? El cantar eso, o sea, no están cantando, no están cantando: somos fuertes, sí, no, lo logramos, sí, aquellos se quedaron en Babilonia, ¡buh! Nosotros nos vinimos para acá, sí. ¿Se entiende? No hay otra cosa que decir: tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. ¿Sabes? Lo único que están haciendo es respondiendo a eso, a su bondad y a su misericordia. Y nuestra vida debe de verse de esa manera: Señor, te amo porque tú me has amado primero. Tú no me amas porque yo te amo, Señor. Yo te amo porque tú me amas, Señor. Estoy aquí no por cualquier cosa, ¿sabes? Estoy aquí porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. ¿Sabes? Eso es avivamiento espiritual. Cuando te das cuenta que Él te sigue amando a pesar de quién eres, que te sigue esperando, que quiere restaurar tu matrimonio, tu familia, tu vida entera, y que te das cuenta: no puede ser, Señor, no puede ser. Me he abocado a destruir mi vida, Dios, y de repente llego a ti y tú me amas. De repente llego a ti y me dices: yo ya pagué todo, Fermín, ya está todo resuelto en la cruz, lo hice. Y dices: no puede ser. Y lo único que puedes decir es: tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Un comentarista dice así: esto es avivamiento espiritual. De esto se trata, de regresar a los fundamentos de la vida cristiana y asegurarme de que sean sólidos. ¿Cuáles? Él enlista esto: arrepentimiento, confesión, la palabra de Dios, obediencia, fe. Anótalos, por favor: arrepentimiento, confesión, oración, la palabra de Dios, obediencia, fe. Te lo repito de nuevo: arrepentimiento, confesión, oración, la palabra de Dios, obediencia y fe. Esos son los cimientos. Ahora está comenzando, es la obra de Dios.
Checa la última escena, versículos 12 y 13 de este capítulo 3 de Esdras. Muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría, y no podían distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaban el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Esto es algo muy extraño, ¿no? En esa misma reunión están los ancianitos, ¿no? Los ancianos, dice ahí los ancianos, los que habían visto el templo anterior y están poniendo el cimiento, y ellos están llorando en alta voz, mientras otros están viendo esto y están gritando de alegría, felices, llenos de gozo y de alegría. Y dice, y no se podían distinguir, ¿no? Entonces uno está llorando al lado, no puede ser, ¿no? Y lo que están pensando es, esto nunca será como el templo de Salomón. El templo de Salomón sí era grande, sí era majestuoso, sí era increíble. Pero los otros están así de, wow, ya vamos a tener casa para adorar a Dios. Esto es increíble, esto es maravilloso. Y están estos dos en el mismo lugar y no se distingue entre uno y otro, ¿no? Es probable que uno de los jóvenes vea al anciano y dice, no puede ser, mira cómo está llorando, está feliz. Pero él está pensando, no puede ser, este lugar es horrible, ¿no? Y los otros están gritando de júbilo y no se distingue entre ambos. Eso es muy interesante. El anciano llora por lo que era el pasado, el joven porque esto es algo nuevo. ¿Qué será? ¿Qué será? No puedes quedarte llorando y diciendo, es que cuando conocí al Señor, esa era la época, ¿no? Y de repente escuchas en la alabanza una canción de las viejitas y tú, sí, yeah, esa canción es increíble. Las nuevas, quién sabe qué onda, ¿no? ¿Se entiende? ¿No? Pero puede ser muy triste simplemente pensar en el pasado y decir, o decir eso, Señor, mi relación contigo no va a ser igual. O sea, es imposible que tenga esa misma comunión que tenía antes, ¿no? Quizás algunos de ustedes vivieron su encuentro con el Señor hace más de 15 años o 20 años. Y piensas en ese momento y dices, wow, eso era radical, ¿no? O sea, le compartía a todo mundo, le decía, le salía en las calles, o sea, no me importaba. Pero ahora no. Soltar un peso para la obra de Dios, levantarme temprano para ir a predicarle a alguien, interesarme en alguien simplemente porque está triste, lo veo triste y le quiero y preguntarle cómo está y predicarle el evangelio. Ay, no, qué flojera, ¿no? Y estás pensando en el tiempo pasado diciendo, esos eran los tiempos, esos eran los momentos. ¿Sabes? Dios quiere hacer una obra nueva en ti, una obra que te llene de gozo y de alegría y que puedas decir, wow, esto es nuevo, esto es bello, esto es increíble. Tú quieres hacer grandes cosas en mi vida, Dios. Ageo, en el capítulo 2, ya veremos esa porción más adelante, pero simplemente quiero decirte una cosa. Ageo dedica el capítulo 2 del verso 1 al 9 a hablar de esto, diciendo y haciendo preguntas. ¿Alguien vio aquello? ¿Alguien vio ese templo pasado? ¿No? Dice, pues, y dice, ¿sabes? La gloria de este templo no se compara con la gloria del tiempo pasado. Y eso es lo que yo quiero que te quedes pensando en eso, ¿sabes? Lo que Dios quiere comenzar hoy no se compara con lo anterior. Dios quiere tener una relación contigo, ¿no? Fresca y nueva, y no se compara con lo anterior. Y para esto necesitas creerle y tener fe, confesar tus pecados, dedicarte al Señor. Es lo que tienes que hacer, como esos jóvenes lo hicieron y estaban viendo todo eso con gran sorpresa, ¿no? Y lo que Ageo dice es increíble. Las dos cosas que se observan en esa enseñanza de Ageo, o en esa profecía de Ageo, es esto. Número uno, Dios diciendo, yo estoy contigo. Listo, yo estoy contigo. Y número dos, mi misericordia es para siempre. Eso es lo que dice Ageo. Y ese debe de ser mi más grande motivador para regresar al Señor. Él está conmigo, su misericordia es para siempre.